Hace 2 días, un Boeing 787 se desplomó sobre la India, cobrándose innumerables vidas y dejando al mundo en shock. Pero lo que la mayoría de la gente desconoce es que este desastre no fue solo un accidente. El mismo día del accidente, un mecánico de aviones, durante una experiencia cercana a la muerte, recibió un mensaje de Jesucristo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un llamado a despertar antes de que se acabe el tiempo. Por favor, no te pierdas esta página. Quédate y escucha este testimonio, pues contiene una verdad que las noticias nunca revelarán. Suscríbete a Historias Bíblicas Eternas para recibir mensajes diarios de fe. Deja el amén en los comentarios para unirte a nosotros en oración por las almas perdidas de este accidente y por la protección de Dios para tu vida. Ahora, escuchen este testimonio. Me llamo Tom, tengo 45 años y soy supervisor técnico del Aeropuerto Internacional de Delhi. Mi trabajo exige precisión, amor por las máquinas y la constante consciencia de que un detalle descuidado podría costar vidas. Cada tornillo, cada indicador, carga con el peso de la seguridad humana. Para mí, los aviones no son solo metal y cables, son criaturas majestuosas que se elevan entre la tierra y el cielo, y yo soy su guardián silencioso. Crecí fascinado por el rugido de los motores y la gracia del vuelo. De niño, veía despegar los aviones, imaginando sus viajes a través de los continentes. Mi trabajo no es casualidad, es una vocación. Camino por la pista con orgullo, con mi tableta electrónica en la mano, revisando los sistemas con cuidado. Cada avión que inspecciono lleva sueños, familias y futuros. Un solo error podría destruirlos todos. El aeropuerto es mi mundo, vivo con el zumbido de las turbinas y el ritmo de las salidas. Conozco el olor a combustible de avión, la sensación del acero bajo mis dedos y el sonido de un motor bien afinado. Mis colegas confían en mí, y llevo esa responsabilidad como una insignia. No es solo un trabajo, es una promesa de mantener los cielos seguros. El 13 de junio de 2025, me preparé para inspeccionar un Boeing 787, una tarea rutinaria que había hecho innumerables veces. Me acerqué al avión, con la tableta lista y la mente concentrada. El aire matutino era fresco y la pista bullía de trabajadores. Pero al acercarme a la panza del avión, un peso extraño me oprimía el pecho. Me faltaba la respiración. Un dolor agudo me punzaba el brazo izquierdo y un sudor frío me empapaba la frente. Intenté quitármelo de encima, pensando que era cansancio. Pero el dolor se extendió como fuego por mi espalda. Vi desdibujado, mis piernas se doblaron y me desplomé. El mundo dio vueltas, el cielo se inclinó, las voces se apagaron y la oscuridad me envolvió por completo. Sentí que mi alma se elevaba, ingrávida, como arrancada de mi cuerpo. Un profundo silencio sustituyó el ruido del aeropuerto. Ya no estaba atado a la carne. Una densa oscuridad me envolvió, fría, pesada, con un hedor a tierra húmeda y descomposición. No era solo la ausencia de luz, era una presencia que me oprimía, tirándome hacia abajo. Me hundí, con movimientos lentos como si caminara entre melaza. El aire se volvió más fétido, un hedor a azufre y podredumbre me agudizaba los sentidos. Resonaron gritos, al principio lejanos, luego más fuertes, un coro de angustia que me heló la sangre. Aterricé en un suelo de brasas. Cada paso me quemaba, el calor me abrasaba. Ante mí se extendía un vasto camino en llamas, lleno de almas que se dirigían penosamente hacia una enorme puerta envuelta en llamas. Sus rostros estaban inexpresivos, sus ojos hundidos, sus pasos cargados de determinación. Intenté huir, pero una fuerza invisible me retuvo. De las sombras emergió un demonio, su cuerpo negro y retorcido, sus ojos como brasas ardientes. Su voz retumbó, acusándome de pecados pasados, haciendo temblar el suelo. Unas garras me atraparon, frías y afiladas, arrastrándome hacia una celda cuyas paredes rezumaban mugre aceitosa. El aire estaba cargado de desesperación, olía mi propio miedo mezclado con carne quemada.
El tiempo se desvaneció, cada momento se alargó hasta la eternidad. En esa celda, me enfrenté a mi culpa. El aislamiento era aplastante, el silencio del juicio ensordecedor. Grité, con voz débil, suplicando clemencia. Entonces una luz atravesó la oscuridad, pura y radiante, ahuyentando el calor y la desesperación. Un ángel se paró ante mí, alto, con ojos severos pero bondadosos, y una túnica que brillaba con luz sagrada. Me tocó y el dolor se alivió, mi cuerpo se restauró. Su voz era serena pero firme, debes ver más. La verdad te espera. Lo seguí mientras los gritos se desvanecían, pero el peso de ese lugar persistía. Había muerto durante 5 minutos, pero había entrado en la eternidad. De repente, una visión brilló, el Boeing 787 que debía inspeccionar surcaba el cielo, estallando en llamas, con el metal retorciéndose y gritos inundando el aire. Una voz susurró, hoy. Ahora sabía que no era un sueño, era una advertencia del accidente que sacudiría la India. Ese día, el ángel me guió a través de la oscuridad persistente y el hedor a azufre. Vi el avión caer en picado, mientras los escombros llovían sobre un paisaje familiar. La voz volvió a hablar, clara y urgente, esto no es un accidente. Es fruto de decisiones humanas. Mi alma se estremeció al percibir la profundidad de esta verdad. Las paredes de la celda latían con malicia, el suelo silbaba de calor. Olía a sangre y ceniza mientras la luz del ángel me guiaba. Sabía que este choque era una señal, una llamada a ver más allá de los escombros, hacia un fracaso espiritual más profundo. Volví a ver el avión, sus llamas simbolizaban compromisos ignorados. Los demonios no causaron el choque, se alimentaron de su caos, amplificando el miedo y la desesperación. La voz del ángel atravesó el tiempo, nuestras advertencias son breves, mira y habla. Asentí, la visión se grabó en mí, una misión formándose. Me moví con él, con el corazón apesadumbrado por un propósito. El choque no fue un hecho aislado, fue un grito del cielo, una advertencia de lo que la humanidad había sembrado. Tenía que regresar para compartir esta verdad, para despertar a un mundo dormido. El ángel me condujo desde la celda a un reino indescriptible. Una luz radiante me envolvió, no era áspera, sino viva, palpitando con calidez y pureza. No solo brillaba, me abrazaba, lavando mis pensamientos y revelando cada momento de mi vida con vívido detalle. El aire era dulce, perfumado con flores florecientes, un marcado contraste con la decadencia rancia del infierno. Ante mí estaba Jesús, no la imagen de las vidrieras de las iglesias ni de las películas, sino un hombre majestuoso pero accesible, que combinaba autoridad y ternura. Sus ojos, profundos y penetrantes, veían cada rincón de mi alma, pero no contenían condenación, solo la verdad liberadora. Su túnica resplandecía, tejida de luz, su rostro irradiaba un amor que me conmovió profundamente. Pronunció mi nombre, Tom, y su voz resonó en mi interior, no a través de mis oídos, sino con todo mi ser. En ese instante, supe que él era real, el Señor del tiempo y la eternidad. Había pasado mi vida ignorándolo, buscando trabajo, comodidad, rutina, pero él me conocía, me observaba, me esperaba. La visión del Boeing 787 regresó, más nítida ahora. Lo vi ascender y luego encenderse, las llamas devoraron su estructura, el metal se desintegró en el cielo. Se alzaron gritos, no solo humanos sino espirituales, un lamento de caos y pérdida. Entidades oscuras flotaban como humo, con ojos brillantes de malicia, alimentándose del dolor. No avivaron el fuego, pero se alimentaron de sus consecuencias, amplificando el miedo, sembrando la desesperación. Su risa era un ronco rumor sordo, su hedor, tenue pero repugnante. La luz de Jesús los repelió, revelando su impotencia ante él. Habló con voz firme y llena de dolor, este accidente no es casualidad, Tom. Es la cosecha de innumerables decisiones. Volví a ver las llamas, simbolizando la desviación de la humanidad de la verdad.
Entidades se enroscaban alrededor de los escombros, alimentándose de corazones rotos. La luz de Jesús las expuso, una verdad que debía llevar conmigo. El aire se dulcificó, las flores del cielo me inundaron. Vi a trabajadores, con rostros inexpresivos, ajenos a sus concesiones. Entidades susurraban, instando a la prisa y al descuido, sus voces eran suaves pero letales. La voz de Jesús resonó clara y urgente, el tiempo de las advertencias se acaba. Debes hablar. Me quedé en su presencia mientras la luz latía con esperanza. El choque fue un grito del cielo, una llamada al despertar. Sus palabras despertaron en mí un propósito profundo, pero innegable. La visión persistió, las llamas del avión, una cicatriz en mi mente, la risa de las entidades resonando. El suelo bajo mis pies era liso y fresco, un alivio de las brasas del infierno. El aire cantaba con el aliento del cielo, una fragancia de vida. Volví a ver el choque, con su significado más claro, un mundo ciego a sus decisiones, apresurándose hacia la ruina. La presencia de Jesús me anclaba, su amor disipaba las dudas. Las entidades se retorcían, pero su luz las mantenía a raya. El aire era limpio, el hedor del caos había desaparecido. Su voz resonó, una misión, compartir esta verdad, advertir a un mundo dormido. Sabía que tenía que regresar, hablar, llamar a otros a que volvieran a él. La luz cambió, elevándome por encima de la tierra. El mundo se desplegó como un mapa viviente. Mi mirada se posó en Washington, D.C., no la ciudad de los turistas, sino del poder oculto. Entré en una cámara sin ventanas, cuya mesa de cristal negro brillaba bajo la luz de las estrellas. Hombres y mujeres, con trajes impecables, estaban sentados, con voces suaves, hablando de control, no de justicia. Sus palabras eran calculadas, disfrazadas de seguridad, pero su objetivo era el lucro, el dominio, el orden global. El aire era frío, impregnado del aroma metálico de la ambición, con una leve podredumbre bajo su refinado porte. Huecos, ciegos a las vidas que sus decisiones afectaron. Vi cómo sus decisiones se extendían por los océanos, aeropuertos, leyes, economías. Vi gigantes de la aviación, a sus líderes firmando acuerdos en salas de espejos, con el aire cargado de avaricia. Se reescribieron los protocolos de seguridad, se apresuraron las pruebas, se desestimaron las advertencias de los ingenieros. Naciones como la mía fueron presionadas para firmar contratos, sus voces fueron ignoradas. El olor a tinta y cuero enmascaraba una corrupción más profunda, una decadencia espiritual. Jesús apareció a mi lado, su luz contrastaba marcadamente con el frío de la habitación. Habló con la voz cargada de tristeza, esto es Babilonia, Tom, un espíritu donde el hombre se inclina ante el poder, no ante Dios. Vi los hilos de sus decisiones, cada uno de los cuales conducía al desplome, un tapiz de compromiso tejido durante años. El aire se densificó, el aroma a madera pulida y ambición se agrió. Volví a ver el desplome, sus llamas ligadas a estas habitaciones, a estos tratos. Los líderes rieron, inconscientes del precio, con el alma ciega a la oscuridad a la que servían. La luz de Jesús reveló su locura, una verdad que tenía que compartir. Recorrí la visión, viendo aeropuertos de todo el mundo debilitados por la avaricia. El aire olía levemente, no a combustible, sino a traición, sutil pero penetrante. Los trabajadores se apresuraban en sus tareas, sus decisiones se guiaban por la presión, no por la verdad. El olor a prisa era real, un veneno en el organismo. Aparecieron entidades, como humo, con ojos brillantes, susurrando a líderes, trabajadores y reguladores. Instaron a atajos, silenciar las ganancias por encima de la seguridad. El aire era denso, su hedor, tenue pero repugnante, una mezcla de ceniza y descomposición. La voz de Jesús irrumpió, Babilonia no es un solo lugar, Tom. Vive en cada corazón que elige mal. Vi el lugar del accidente, escombros esparcidos, vidas perdidas, todo relacionado con estas habitaciones ocultas.
El aire era denso, el olor a humo y metal persistía. Las entidades se alimentaban del caos, su risa era áspera y grave mientras sus cuerpos se curvaban entre los escombros. Jesús me instó a hablar, el mundo debe volver atrás. La visión se amplió, mostrando sistemas globales contaminados por el espíritu de Babilonia. El aire era denso, el aroma de la avaricia lo impregnaba todo. Los líderes firmaban acuerdos, con las manos limpias, pero el corazón manchado. La presencia de Jesús fue mi ancla, sus palabras, un llamado a exponer esta verdad, a advertir a un mundo ciego a su camino. Entonces las habitaciones se desvanecieron, pero su peso permaneció. El aire se aclaró, la luz del cielo regresó, pero las llamas del choque me atormentaron. Vi los ojos de las entidades, sus susurros resonando, el aroma de su influencia persistiendo. La voz de Jesús era firme, di esto, Tom. El mundo debe volver atrás. La visión de las luces enviadas por Jesús dio paso a tenues destellos. Aparecieron grietas en las sombras del mundo, pequeñas luces que brillaban como velas en una tormenta. Eran personas, comunes e invisibles, orando, amando a Dios, resistiendo al mal en silencio. Su fe era un fuego que atravesaba la penumbra. Vi a una anciana en una habitación vacía, arrodillada sobre una estera raída. Sus oraciones se elevaban, cada palabra era una chispa que disipaba la oscuridad que la rodeaba. En la ciudad, el aire era cálido, perfumado con polvo y la luz del amanecer, su fe era una fuerza silenciosa. En una iglesia en ruinas, un pequeño grupo cantaba. Sus voces eran suaves pero firmes, las paredes estaban agrietadas, el techo goteaba, pero su canto traspasaba el cielo, una fuerza espiritual. El aire transportaba su esperanza, un aroma limpio a tierra y fe. Un padre rechazó un soborno, con el rostro sereno, su decisión, una luz en la oscuridad. El aire a su alrededor era puro, libre de la mancha de la avaricia. Una madre le leyó las escrituras a su hijo dormido, sus palabras sembraron semillas eternas. La habitación brillaba tenuemente, un santuario contra el caos del mundo. Un ingeniero decía la verdad, arriesgando su carrera, su voz firme, el aire fresco, lleno de integridad. Ángeles estaban cerca de estas almas, sus formas radiantes, sus alas moviéndose según la voluntad de Dios. El aroma del cielo, dulce y puro, los seguía, una protección contra la oscuridad. Jesús habló con voz cálida pero firme, este es mi ejército, Tom. Su fe frena la marea. Vi sus luces, pequeñas pero intensas, en barrios marginales, pueblos y ciudades. El aire rebosaba de sus oraciones, una fragancia de esperanza que repele el hedor de la desesperación. La visión se amplió, mostrando luces por toda la tierra, cada una un alma firme, un tenue resplandor a su alrededor. Sus oraciones tejieron una red espiritual, el aire era limpio, el aroma de las flores y la fe se mezclaban. Estas eran la verdadera fuerza del mundo, invisible para la mayoría, pero conocida por Dios. Vi mi propia vida, momentos en que había rechazado tal fe, incluso me había burlado de ella. El aire se volvió más pesado, teñido de mi arrepentimiento, pero la luz de Jesús lo disipó. Sus palabras ardían en mí, su fidelidad sacude los cimientos del infierno. Sabía que debía honrar estas luces, unirme a su lucha silenciosa. La visión persistió, su brillo constante era una promesa. El aire era dulce, el aliento del cielo los sostenía. Vi sus rostros, comunes pero radiantes. Sus decisiones, un desafío a la oscuridad. La presencia de Jesús me instó, habla de ellos, para llamar a otros a su luz. Primer vistazo al futuro del mundo, destrucción. Jesús levantó la mano, y la visión cambió a un futuro oscuro y desolado. Las ciudades permanecían vacías, sus calles, sumidas en el caos, Delhi, Londres, Nueva York, todas eran sombras de su pasado. El aire, cargado de ceniza y miedo, la gente vagaba con la mirada apagada. La confianza se hizo añicos, la violencia, un pulso constante. Las familias estaban destrozadas,
padres e hijos divididos. El aire estaba cargado de sospecha. Las escuelas enseñaban mentiras disfrazadas de libertad, sus pasillos eran fríos, sin olor, carentes de verdad. Las iglesias, antaño santuarios, eran escenarios, su aire viciado, sermones elaborados para complacer, no para desafiar. La podredumbre espiritual era palpable, una decadencia bajo la superficie. Los desastres se multiplicaron, aviones cayeron, las tormentas rugieron, los terremotos sacudieron tierras estables. El aire transportaba humo y sal, el aroma de la destrucción. Las ciudades se ahogaron, los incendios consumieron hogares, las enfermedades se propagaron, pero la gente se volcó en las pantallas, no en las oraciones. Reinaba la apatía, una indiferencia escalofriante ante las señales. En Washington, un consejo secreto reía, firmando acuerdos en cámaras ocultas. El aire era frío y metálico, sus palabras estaban envueltas en mentiras. Planeaban un nuevo orden, no para la salvación, sino para el control, alimentando el caos. Jesús habló con voz grave, construyeron un sistema para dominar, no para salvar. Estalló la guerra, no en la lejanía, sino en suelo occidental. Las calles de Estados Unidos se tiñeron de sangre, el aire apestaba a hierro y ceniza, hermano contra hermano. El cielo se oscureció, una sombra espiritual descendió como si la humanidad la hubiera invitado. El hedor a muerte y desesperación me ahogaba. Vi el buen estrellarse de nuevo, sus llamas, un preludio de este futuro. El aire era denso, el olor a metal y carne quemados persistía. Entidades oscuras se movían, alimentándose del caos, su risa era áspera y grave. Esto no era un accidente, sino una cosecha de decisiones, un mundo que se alejaba de Dios. La visión continuaba, mostrando disturbios, hambre y miedo. El aire era denso, el olor a humo y sangre lo impregnaba. La gente se acusaba mutuamente, nadie buscaba la verdad. La presencia de Jesús era mi ancla, su luz, tenue pero segura. Este es un camino, Tom, dijo, animándome a ver el suelo agrietado, el aire cargado de ceniza y desesperación. Vi niños perdidos, engañados, sus ojos vacíos. Las iglesias permanecían en silencio, su aire viciado, ya no era un refugio. Las entidades susurraban división, su hedor, débil pero vil, un recordatorio de su poder. Sentí el peso de este futuro, su desesperanza aplastante. El aire era denso, el aroma a ruina abrumador. La voz de Jesús me interrumpió, esto puede ser, pero aún no lo es. Sabía que debía advertir, llamar al mundo de vuelta antes de que este camino se hiciera realidad. La visión persistió, la oscuridad densa, el aire cargado de pérdida. Volví a ver el choque, sus llamas, una advertencia, un grito del cielo. Jesús estaba a mi lado, su luz, una esperanza, sus palabras, una misión. Habla para apartar a las almas de este fin. Indícales otro camino. Entonces la oscuridad de la ruina se disolvió y el aire se iluminó como si hubiera pasado una tormenta. Segunda visión, el futuro del mundo, esperanza. La transición fue suave, el amargo aroma a ceniza y sangre dio paso a una fresca fragancia de tierra y flores florecientes. La visión reveló una tierra transformada, un mundo donde la humanidad había tomado decisiones diferentes, donde la fe había arraigado y dado fruto. Las ciudades no se erguían como imponentes monumentos al poder, sino como humildes comunidades llenas de vida y propósito. Sus calles eran vibrantes y llenas de alegría. El aire era limpio, perfumado con hierba y flores silvestres, un marcado contraste con la desolación que acababa de presenciar. Las familias se reunían en sus hogares, sus mesas estaban servidas con comidas sencillas, sus voces se elevaban en oración. Los padres enseñaban a sus hijos la verdad, no la mentira, sus palabras sembraban semillas de integridad y amor. El aire en estos hogares era cálido, lleno de confianza, el aroma del pan y el cariño se mezclaban. Los niños escuchaban, con los ojos brillantes de curiosidad y el corazón abierto a Dios.
Los lazos familiares eran fuertes, cimientos para un mundo renovado. El aire estaba libre de la sospecha que había contaminado el camino de la ruina. Las escuelas permanecían en pie, con sus aulas iluminadas por la luz natural, las paredes adornadas con dibujos y palabras de esperanza. Los maestros hablaban de honestidad, valentía y fe, sus lecciones moldeaban mentes para buscar la verdad, no el poder. El aire era fresco, con el aroma a tiza y aprendizaje. Los estudiantes hacían preguntas, sus voces eran entusiastas, su futuro no estaba contaminado por las mentiras de un mundo caído. Los pasillos resonaban con risas, el aire vibraba con posibilidades, la promesa de una generación criada en la luz. Las iglesias rebosaban, no de espectadores en busca de entretenimiento, sino de almas despiertas y sedientas de Dios. El aire transportaba su adoración, una dulce fragancia de fe que se elevaba como incienso al cielo. Los pastores predicaban con pasión, sus palabras, llenas de verdad, se movían por encima del ruido del mundo. Las congregaciones escuchaban, con rostros radiantes, con el corazón impulsado a la acción. El aroma del cielo estaba cerca, una paz profunda se instalaba, un recordatorio de la presencia de Dios en medio de ellos. No eran edificios, sino faros, su luz disipaba las sombras, su aire rebosaba del espíritu. Se produjeron milagros, silenciosos pero innegables. En una modesta cocina, una familia oraba por un niño enfermo, sus voces eran suaves pero seguras. El aire se calentó, un tenue resplandor los envolvió, y la fiebre del niño bajó, testimonio del toque de Dios. En una choza de barro, un ciego estaba sentado con sus vecinos, sus oraciones se elevaban como una canción. El aire brilló y sus ojos se abrieron, viendo la luz por primera vez. La habitación resplandecía de fe. Perdón, el aroma de la esperanza que reemplazó años de amargura. Los líderes se reunieron no en cámaras ocultas, sino en salones abiertos, con las manos limpias y el corazón humilde. Se arrodillaron ante Dios, buscando sabiduría, sus decisiones fueron guiadas por la rectitud, no por la ambición. El aire a su alrededor era puro, un tenue resplandor de integridad los envolvía, una luz que inspiraba confianza. Los jóvenes buscaban a Dios por encima de la fama, sus voces se elevaban en alabanza, sus vidas eran un rechazo a las promesas vacías del mundo. Los ancianos compartían testimonios, sus palabras eran una luz, sus rostros resplandecían con años de fidelidad. El aire era dulce, sus historias, una fragancia de vida, un legado para quienes los seguían. Jesús habló, su voz suave pero firme, resonando en el aire como una melodía, este es mi deseo, Tom, pero exige arrepentimiento. El aire era limpio, el aroma de la vida regresaba, la promesa de un mundo sanado. La gente compartía sus bienes, amaba al prójimo, vivía por la verdad. La oscuridad se alejó, su hedor desapareció, reemplazado por el aliento del cielo, una fragancia de esperanza que llenó cada rincón de esta visión. La visión mostró aeropuertos ahora seguros, con sus pistas relucientes bajo cielos despejados. Los trabajadores se movían con cuidado, con manos firmes, tomando decisiones justas. El aire era fresco, el aroma a combustible de avión era limpio. Ya no estaba contaminado por la codicia ni la prisa. Ángeles estaban cerca, sus formas radiantes, su presencia era un escudo para quienes elegían bien. La pista era un lugar de propósito, no de concesiones, un aire lleno de integridad, un microcosmos de un mundo renovado. Vi el recuerdo del accidente del Boeing, sus llamas, un recordatorio de lo que se pudo evitar. El aire era fresco, la tierra rebosaba de esperanza, un testimonio de lo que la fe podía construir. La luz de Jesús me envolvió, sus palabras, un llamado a la acción, este futuro es posible, Tom, dilo. La exhortación encendió una llama en mí, la misión de compartir esta esperanza, de llamar a otros a seguir este camino. El suelo bajo era liso y fresco, un alivio de la tierra agrietada de la ruina. El aire cantaba con adoración, un coro de fe que se alzaba como un nuevo amanecer. La visión se amplió, mostrando comunidades unidas.
Sus oraciones eran un escudo contra la oscuridad. Los agricultores trabajaban los campos, con las manos encallecidas, pero con el corazón ligero. El aire olía a tierra y crecimiento. Los vecinos se ayudaban mutuamente, su risa, una melodía, el aire, lleno de confianza. El hedor del caos había desaparecido, reemplazado por la paz, una fragancia que prometía vida. Vi rostros radiantes de propósito, cuyas decisiones construían un mundo donde reinaba la voluntad de Dios. La presencia de Jesús me impulsaba a seguir adelante, su amor era un fuego que me impulsaba a advertir, a llamar a otros a seguir este camino. El aire era vibrante, la luz firme, una promesa de redención si la humanidad la elegía. Entonces volví a ver el choque, sus llamas eran ahora un llamado al cambio, una advertencia transformada en esperanza. Jesús estaba a mi lado, su luz inquebrantable, sus palabras, un mandato para construir este futuro, para convertir las almas en Dios. ¿Que yace bajo los aeropuertos? La visión de redención se desvaneció, el aire cambió del dulce aroma de la esperanza a una quietud profunda y silenciosa. La transición fue sutil, como pasar de un prado a un pasillo en sombras, con la luz atenuándose al desplegarse una nueva escena. Me encontraba en un aeropuerto, con sus pistas relucientes bajo los focos, sus terminales abarrotadas de viajeros. En la superficie, todo estaba en orden, aviones alineados, sus motores zumbando, trabajadores moviéndose con determinación. Pero debajo, una oscuridad se agitaba como una enfermedad, latiendo bajo una piel sana. El aire olía acremente, no a combustible de avión, sino a un compromiso oculto, una sutil podredumbre que delataba la pulida fachada del aeropuerto. Vi entidades, como humo, pero vivas, que se cernían sobre las sombras de hangares y salas de control. Sus formas eran fluidas, cambiantes como la niebla, con sus ojos brillando con una intención fría y deliberada. Su presencia era escalofriante, una opresión que me oprimía el alma. Sin embargo, no tocaban los aviones, no manipulaban las piezas. En cambio, susurraban, suaves e insidiosos, a través de las mentes de los trabajadores, instándolos a la prisa, a los atajos, a la negligencia. El aire se volvió más denso, su hedor, tenue pero repugnante, una mezcla de ceniza y descomposición que persistía como un mal recuerdo. Un trabajador estaba de pie bajo un avión, con su portapapeles en la mano, la mirada fija en un reloj de pared. La entidad susurró, «Date prisa, no pagues, no pasas la cuenta». El aire a su alrededor manchó su decisión, una grieta en el sistema, una pequeña traición que se extendió por el exterior. Otro trabajador en una sala de control ignoró una luz de advertencia. El aroma de la codicia, tenue pero real, guió su decisión, sentía la presión de mantener horarios ajustados. Las entidades se alimentaban de estos momentos, su risa, un sonido bajo y chirriante, mientras tejían decisiones como hilos en un tapiz oscuro. La superficie del aeropuerto relucía, pero su alma estaba enferma, envenenada por 1000 pequeñas concesiones. Jesús estaba a mi lado, su luz atravesaba la penumbra, disipando el hedor acre con una tenue fragancia de vida. No destruyen, Tom, tientan, dijo con voz clara, revelando la verdad tras el caos. Vi el accidente del Boeing 787, sus llamas se vincularon a estos momentos. Inspecciones apresuradas en hangares con poca luz, ingenieros silenciados por amenazas de degradación. Contratos firmados en oficinas estériles priorizando las ganancias sobre la seguridad. El aire se volvió más denso, el olor a metal y humo se elevaba, un vívido recordatorio de las vidas perdidas. Las entidades se movían, sus formas se retorcían, con la mirada fija en los trabajadores. Supervisores y reguladores tomaban atajos, susurraban, ahorren tiempo, nadie lo sabrá. Cada decisión parecía insignificante, saltar un tornillo, falsificar un tronco, pero juntas creaban un desastre, una cadena de fracasos que conducía a las llamas que había visto. El aire era denso, su hedor era penetrante, una sutil descomposición se aferraba a cada decisión apresurada, a cada advertencia ignorada. Vi registros de mantenimiento,
sus páginas llenas de entradas apresuradas. Firmas falsificadas para cumplir plazos. El aire tenía un olor metálico, el peso de las mentiras presionando mis sentidos. Las entidades no forzaban estos actos, los alentaban, su presencia, una presión sutil. Sus susurros amplificaban cada paso que saltaba. Los trabajadores se movían por los hangares, con el rostro inexpresivo, ajenos a las voces que guiaban sus manos. Sus decisiones los llevaban al fracaso, el olor a prisa era omnipresente. Un veneno que se filtraba por cada rincón del aeropuerto. La visión se amplió, mostrando a los reguladores en sus oficinas, con sus escritorios sepultados bajo informes que apenas leían. Una entidad se enroscaba alrededor de un hombre, susurrando, apruébelo, no se demore. El aire se volvió viciado, el aroma a compromiso persistía en su firma, un sistema defectuoso. Vi salas de juntas, con las mesas pulidas, y a sus ocupantes riendo mientras firmaban acuerdos que priorizaban las ganancias sobre las vidas. El aire era frío, el olor a tinta y ambición enmascaraba una podredumbre más profunda. Una decadencia espiritual que vinculaba cada decisión con el colapso. La voz de Jesús era firme, cortando la penumbra, esta es la ruta, Tom. Las decisiones invitan a la oscuridad. Su luz reveló la debilidad de las entidades, su dependencia del fracaso humano, su impotencia ante la verdad. Las luces del aeropuerto parpadearon, el aire permaneció frío a pesar de que el sol ocultaba la corrupción. Volví a ver el choque, sus escombros, una advertencia. Las entidades volaban en círculo, alimentándose del dolor, su hedor era tenue. Una mezcla de ceniza y descomposición, pero su influencia era real, una fuerza que prosperaba en ausencia de integridad. Sentí el peso de esta visión, la superficie del aeropuerto. Una mentira que ocultaba una enfermedad más profunda. El aire cargado con el olor a combustible mezclado con engaño. Un recordatorio constante de las decisiones que me llevaron hasta aquí. Los trabajadores corrían, con el rostro cansado, ciegos a los susurros de las entidades. Sus decisiones formaban una cadena que ansiaba romper. Las palabras de Jesús me quemaron, di esto, Tom, expon la verdad. Su misión era un fuego, una advertencia, una exigencia de cambio antes de que se perdieran más vidas. La visión persistió, la quietud del aeropuerto, una máscara, sus pistas relucían, pero su corazón estaba contaminado. Vi los ojos de las entidades, su risa resonaba en el aire denso. El accidente no fue un accidente, sino la cosecha de innumerables traiciones, cada decisión, un paso hacia la ruina. La luz de Jesús me guió, su presencia, un llamado a la acción, me impulsó a hablar, a exponer las sombras bajo el asfalto. A medida que la escena comenzaba a desvanecerse, supe que la siguiente visión me mostraría mi regreso, mi misión de llevar esta verdad a un mundo que necesitaba escucharla. Las sombras del aeropuerto se disolvieron, el aire pasó del amargo olor del compromiso a un frío intenso y estéril. Desperté en una cama de hospital, con un dolor que me atravesaba el pecho, un fuego que me anclaba de nuevo a mi cuerpo. La transición fue estremecedora, el reino espiritual cedía paso al físico. El olor a antiséptico y lejía me abrumaba, las máquinas pitaban erráticamente, las voces gritaban con urgencia, las agujas me perforaban la piel. El médico dijo que llevaba 5 minutos muerto, con el corazón paralizado, el cuerpo sin vida, pero mi alma había cruzado la eternidad, cargando con visiones que ardían con más fuerza que el dolor. Una verdad que no podía silenciar. El choque, Jesús, los caminos de ruina y redención, abrasaron mi mente, un fuego que no podía apagar. Cada momento que permanecía en silencio se sentía como una traición, como si no hubiera honrado lo que había visto. La habitación del hospital estaba fría, sus paredes eran austeras, el aire estaba impregnado de un aroma a medicina. Pero mi corazón latía con fuerza, tenía que hablar, compartir esta verdad, despertar a un mundo ciego a su peligro. El peso de mi misión se instaló en mí, pesado pero claro, un encargo de Jesús mismo para llevar adelante su advertencia. Se lo conté primero a mi esposa. Mis palabras salieron atropelladas,
el choque, la luz, la llamada de Jesús. Nos sentamos en la habitación del hospital, con el aire denso entre nosotros. El aroma de su perfume era tenue, pero familiar. Sus ojos se abrieron de par en par, el miedo se mezclaba con la duda, sus manos temblaban mientras escuchaba. Quería creer, pero la historia se le escapaba, una verdad demasiado vasta para una sola conversación. Pero seguí adelante, con la voz firme, presa de la urgencia de mi misión. Ella asintió, su rostro se suavizó, prometiendo escucharme de nuevo, orar y buscar la verdad conmigo. Luego hablé con mis hijos, sus rostros jóvenes reflejaban curiosidad pero incertidumbre. El aire en casa era cálido con el aroma de la cena. Simplifiqué la visión, hablándoles de la luz del cielo, del amor de Jesús, de un mundo que necesitaba cambiar. Sus ojos brillaron al mencionar a los ángeles, pero las llamas del accidente me atormentaron. Una verdad demasiado pesada para sus corazones. Sin embargo, el aire estaba vivo con su inocencia, un recordatorio de por qué tenía que hablar, para proteger su futuro, para llamar a otros a volver a Dios. Me abrazaron, sus pequeños brazos de consuelo, el aroma de su cabello afianzándome en mi misión. Me costó más contactar con mis colegas en el aeropuerto. Sus rostros reflejaban cansancio, sus rutinas permanecían intactas. Me quedé en la sala de descanso, con el aire cargado de café y combustible de avión, hablando con seriedad del accidente y las decisiones que lo llevaron. Algunos escucharon con los ojos entrecerrados, el aire se tensó al reflexionar sobre mis palabras. Otros se encogieron de hombros, con una risa aguda, con un aroma a escepticismo persistente. Los susurros de las entidades resonaban en mi mente, su influencia era real en cada inspección apresurada, en cada advertencia ignorada. Les insté a ir más despacio, a elegir la verdad. El aire estaba cargado con su resistencia, pero no me detuve. Hablé con mi pastor, su oficina estaba cálida, con el aroma de libros viejos y cera de vela. Me escuchó con rostro serio, el aire, lleno de su fe. Vio la verdad en mis ojos, el peso de lo que había visto, y prometió compartir mi historia con la iglesia. El ambiente se iluminó, sus palabras fueron una chispa, la promesa de una plataforma para alcanzar a más almas. Sentí la presencia de Jesús, su luz guiándome, el aroma del cielo, tenue pero real, me impulsaba a seguir hablando, a confiarle la cosecha a Dios. Empecé a escribir con las manos firmes, el aire de mi estudio, cálido y con propósito. Cada visión, cada palabra de Jesús, se plasmaba en la página, un testimonio que esperaba que despertara a otros. El aroma a tinta y papel me enraizaba, cada frase, un paso hacia mi misión. Hablé en hogares, en iglesias, en escuelas, mi voz llevaba el peso de la eternidad. El aire estaba lleno de esperanza. Los rostros ante mí se iluminaron al sentir la emoción de algunos, otros se apartaron, con la mirada fría, el aire cargado de dudas. Pero seguí adelante, sabiendo que mi papel era sembrar, no forzar. Lo grabé, simple y crudo, y lo difundí más allá de mis expectativas, llegando a corazones que nunca había conocido. Los mensajes llegaban a raudales, gente que decía haber vuelto a orar y haber recuperado la fe. El aire de mi casa se iluminó con sus palabras, el aroma de la esperanza era real. Sus respuestas fueron un tenue resplandor que ahuyentó la oscuridad que había visto. Yo no era un héroe, solo un hombre que había muerto y visto la verdad, llamado a compartirla, a llamar a otros a la luz que había encontrado. Di un discurso en mi iglesia, el aire era cálido a la luz de las velas, las bancas llenas de rostros familiares y nuevos. Algunos lloraron, sus lágrimas eran un alivio, el aire se llenaba de arrepentimiento. Otros dudaban, con los brazos cruzados, con un leve aroma a escepticismo, pero real. Algunos se acercaron después, con la voz suave, con la fe encendida. El aire vibraba con su esperanza, el aroma a incienso persistía, un recordatorio de la presencia del cielo, una promesa de que Dios obraba a través de mis palabras. El accidente me atormentó, sus llamas, una advertencia grabada en mi mente.
El aire traía su recuerdo, el olor a humo y pérdida, un recordatorio constante de mi misión. Regresé al aeropuerto, la pista me resultaba extrañamente familiar, el aire cargado de rutina. Hablé con los trabajadores, mis palabras eran sinceras, el accidente una verdad que no podían ignorar. Algunos escucharon, con el rostro suavizado, el aire más ligero con su determinación. Otros me ignoraron, sus decisiones eran un peso insoportable. Pero seguí hablando, confiando en que Dios conmovería sus corazones. Cada día sentía la urgencia, el aire estaba lleno de propósito. El mundo se encontraba en una encrucijada, el choque fue un grito de alerta. No era un profeta, solo un hombre que había visto la eternidad, llamado a advertir y guiar a otros hacia Jesús. El aire era limpio, mi misión, clara, un fuego que me impulsaba hacia adelante. Mientras me preparaba para compartir mi historia más ampliamente, supe que el siguiente paso era llamar al mundo a la acción, instarlos a elegir el camino de la redención antes de que fuera demasiado tarde. Un llamado al despertar. El tiempo vuela, el mundo pende del filo de la navaja. El accidente del Boeing 787 no fue un accidente, sino una señal, una cicatriz en el alma de la Tierra. He visto los caminos, uno hacia la ruina, otro hacia la esperanza. El aire lleva esta verdad, un tenue aroma a urgencia que llama a todos a elegir. No soy profeta ni héroe, soy Tom, un hombre que murió durante 5 minutos y vio cómo el corazón del mundo se desplomaba. Pero hay esperanza, en las oraciones, en la fe, en las decisiones tomadas por Dios. El aire está lleno de posibilidades, el aroma de la promesa del cielo persiste, listo para reemplazar la desesperación. No esperes otro choque, otra señal. El aire está cargado de advertencias, es hora de actuar. Elige la verdad, acude a Dios. Deja que su luz te guíe, el aroma de la esperanza está cerca, listo para reemplazar la desesperación, si lo aceptas. Escribe tu nación en los comentarios, oremos por tu tierra. Suscríbete a Historias Bíblicas Eternas. Comparte esto con 3 seres queridos. El aire lleva tu decisión, una oportunidad para despertar. Que Dios te guíe, que su luz ilumine tu camino ahora y siempre. Conclusión. El testimonio de Tom conmueve profundamente. Un mecánico encargado de proteger los cielos murió y vislumbró la verdad tras una tragedia. No se trata solo de un accidente aéreo, se trata de un mundo en un punto de inflexión. ¿Elegimos la luz o la oscuridad? Dios usó a Tom para advertirnos, para llamarnos de vuelta a Él. Comparte esta historia, reflexiona y busca a Jesús. Suscríbete a Historias Bíblicas Eternas para leer más testimonios que conmueven el alma. Te espera otra visión, una que profundizará tu fe y te guiará en tu camino. Siguiente historia, no te la saltes. En los últimos días, el mundo se ha paralizado, atónito ante un desastre inexplicable. Un miércoles tranquilo en Ahmedabad, India, el vuelo I-71 de Air India, con 298 personas a bordo, entre estudiantes, médicos, abuelos y niños, se estrelló segundos después del despegue, impactando contra la residencia del BJ Medical College. En un instante, un día rutinario de estudio, viajes y despedidas se convirtió en una pesadilla de fuego y devastación, dejando a familias destrozadas y al mundo en shock. Los investigadores están escrutando los escombros, prometiendo respuestas, quizás una falla mecánica o un error humano, para calmar nuestra necesidad de claridad. ¿Pero es esa la verdad completa? ¿Puede una tragedia así reducirse a fallas técnicas? Para quienes perciben una realidad más profunda, la pregunta es aún más profunda. Ravi Patel, estudiante de medicina de 24 años y víctima de un accidente, falleció durante 9 minutos y regresó con un mensaje escalofriante. Afirma haber conocido a Jesucristo, quien reveló las fuerzas ocultas tras el desastre, fuerzas que ningún informe puede revelar. El testimonio crudo y urgente de Ravi no es solo para la India, es una llamada de atención global, advirtiendo que nuestros cimientos espirituales se están desmoronando.
Su historia, profunda y sin filtros, nos reta a mirar más allá de la superficie y actuar antes de que sea demasiado tarde. Antes de empezar, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Deja un comentario abajo con tu ubicación y una breve oración. Señor, por favor, trae paz a mi familia. No dudes en compartir tu opinión. ¿Qué crees que está detrás de este terrible desastre? Tu voz importa, tu oración importa. Ahora, escuchemos lo que experimentó Ravi. Capítulo 1. El almuerzo fatal. Me llamo Ravi Patel. Tengo 24 años y soy estudiante de último año de medicina en la Facultad de Medicina BJ. De Ahmedabad, Gujarat. Nunca imaginé que escribiría estas palabras, y mucho menos que viviría los acontecimientos que me impulsan a compartirlas. Mi vida no tenía nada de especial, un mosaico de largas horas de estudio, noches de insomnio estudiando para los exámenes y la silenciosa ilusión de convertirme en un cirujano que pudiera marcar la diferencia en mi comunidad. Era solo un estudiante más lidiando con las presiones de la Facultad de Medicina, equilibrando la ambición con el agotamiento y encontrando consuelo en los pequeños momentos de alegría con mis amigos. Pero ese fatídico miércoles, todo lo que sabía se hizo añicos y me vi envuelto en una realidad que jamás podría haber imaginado. Era un día excepcional, uno en el que el horario incansable de la Facultad de Medicina me daba un respiro. Sin clases por la tarde, un precioso respiro. Mi compañero de habitación, Samir, y yo decidimos aprovecharlo al máximo, disfrutando de un almuerzo relajado en nuestra habitación 318, en el tercer piso, por el pasillo izquierdo. Nuestra habitación era un remanso de paz, abarrotada de libros de texto desgastados, montones de tazas de café vacías y pósteres descoloridos de estrellas de críquet pegados en las paredes. Era nuestro santuario, un lugar donde podíamos deshacernos del peso de los estudios y ser nosotros mismos, aunque solo fuera por unas horas. Habíamos encontrado un poco de curry de pollo entre las sobras del comedor. Su aroma picante inundaba la habitación mientras lo calentábamos en nuestro viejo microondas, que zumbaba y traqueteaba como un viejo amigo. Bajé rápidamente al dispensador de arroz comunitario, sirviendo porciones que tenían el ligero sabor metálico de la máquina, pero que aún así sabían a bienestar. Nos sentamos en el suelo, con los platos en precario equilibrio sobre nuestras rodillas, y la ventana abierta dejaba entrar una cálida brisa de Ahmedabad, impregnada del aroma a jazmín de los jardines del campus. Afuera, el hospital vibraba con su ritmo habitual, ambulancias llegando con sus sirenas a todo volumen, médicos corriendo por los pasillos, pacientes esperando en largas filas bajo el sol del mediodía. Era el latido de nuestro mundo, caótico pero familiar, un recordatorio de las vidas que entrenábamos para salvar. Samir y yo estábamos en medio de una animada discusión, con nuestras voces superpuestas mientras nos reíamos de nuestro reciente laboratorio de disección. Bromeé con él por sus manos temblorosas, como casi había arruinado una incisión delicada, cuando él respondió con un chiste sobre mi obsesión por tomar apuntes. La charla fue fácil, de esas que surgen tras años de luchas compartidas y sesiones de estudio nocturnas. Le di un mordisco a mi curry, saboreando su calor en la lengua, cuando un sonido atravesó el aire, un sonido como nunca antes había oído. No solo era fuerte, era primitivo, un rugido que parecía surgir de las profundidades de la tierra, sacudiendo las paredes y vibrando a través del suelo. Mi plato tintineó en mi regazo, y el arroz se derramó sobre las baldosas. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Samir, con los ojos abiertos por la confusión. Me quedé de pie, atraído por la ventana, con el corazón latiéndome con fuerza. Lo que vi me heló la sangre, un avión de Air India, con su elegante fuselaje inconfundible, volando increíblemente bajo, con las alas inclinadas en un ángulo escalofriante. Estaba tan cerca que podía ver los remaches de su panza y el logo de su cola brillando a la luz del sol. Apenas pasó por encima del tejado del hospital. Sus motores rugieron en protesta, un sonido de agonía mecánica que me indicó que algo iba terriblemente mal. El avión se tambaleaba como si luchara por mantenerse en el aire,
pero estaba perdiendo la batalla. Rabbi, muévete, el grito de Samir me sacó de mi trance, su voz estaba cargada de pánico. Pero me quedé clavado en el sitio, mi mente luchando por procesar la surrealista visión antes de poder reaccionar. Entonces, antes de que pudiera moverme, el mundo explotó. Un destello cegador de fuego consumió la ventana, seguido de una ola demoledora que atravesó la pared de ladrillo como si fuera papel de seda. La fuerza me empujó hacia atrás, y mi cuerpo se estrelló contra la pared del fondo con un golpe sordo y espantoso que me dejó sin aire. El cristal se hizo añicos. El metal crujió y el aire se llenó del hedor acre de combustible quemado y tierra quemada. Mi visión se nubló, la habitación giraba en un caleidoscopio de llamas y escombros. Vi el cuerpo de Samir desplomado en un rincón, con la sangre acumulándose bajo él, su rostro paralizado por la conmoción. Entonces la oscuridad me envolvió por completo. No sentí dolor ni miedo, simplemente nada. Flotaba ingrávida sobre los escombros de nuestra habitación. Abajo, mi cuerpo yacía retorcido entre los escombros, con una mano aún agarrando la cuchara que había estado sosteniendo, ahora doblada y ennegrecida. Paramédicos y estudiantes entraron corriendo, con voces distantes y huecas, gritando mi nombre con desesperación. Quería responder, decirles que seguía allí, pero no podía articular las palabras. Más extraño aún, no quería. Una profunda paz me envolvió, una calma que desafiaba el caos de abajo, alejándome del mundo que conocía y adentrándome en un reino que aún no podía comprender. Vagaba en el vacío, libre de las ataduras del tiempo y el espacio. Los sonidos del fuego, los gritos y los muros derrumbándose se desvanecieron en un silencio inquietante, como si el mundo mismo se hubiera derrumbado. No había miedo, ni arrepentimiento, ni aferramiento a la vida que había dejado atrás, solo una abrumadora sensación de calma, como si me hubieran quitado suavemente de los hombros todo el peso que había llevado. Me sentía ingrávida, sin forma, pero más viva que nunca, suspendida en un reino donde las reglas del mundo físico no me imponían nada. Entonces la vi, una luz radiante y viva, diferente a todo lo que había visto. No era áspera ni cegadora como el sol, era cálida, palpitando con una inteligencia que parecía conocerme íntimamente. Cada pensamiento que había tenido, cada miedo que había enterrado, cada secreto que había ocultado al mundo quedó al descubierto ante esta luz. Sin embargo, no sentí vergüenza ni juicio, solo una aceptación incondicional que me envolvió como el abrazo de una madre. La luz no era solo iluminación, era consciente. Una presencia que me veía por completo y me amaba sin reservas. Sabía con absoluta certeza que estaba muerta, mi cuerpo había desaparecido, abandonado entre los escombros de la habitación 318, sin embargo, me sentía más completa, más real que nunca en mi vida. Las debilidades de la humanidad, la codicia, la negligencia, el orgullo, la apatía. No necesitan sabotear el plano por sí mismas. Simplemente amplifican la oscuridad ya presente en los corazones humanos. Prosperan donde mi luz está ausente, donde la gente se coloca por encima de mí, por encima de la verdad, por encima del amor. El accidente no fue un mero accidente, ni un fallo aislado de la tecnología ni un error humano. Fue un síntoma de una decadencia espiritual más profunda. Un mundo en el que los sistemas destinados a proteger la vida habían sido erosionados por la corrupción, la complacencia y la negativa a reconocer lo divino. Las entidades oscuras no actuaron solas. Eran oportunistas que se alimentaban del alejamiento de la humanidad de Dios, creando condiciones donde la tragedia no solo era posible sino inevitable. Vi cómo este patrón se extendía más allá del accidente, afectando a todos los rincones del mundo. Hospitales con fondos insuficientes, gobiernos sumidos en el egoísmo, comunidades fracturadas por la división. El accidente aéreo fue un microcosmos, una advertencia de lo que ocurre cuando la humanidad le da la espalda a la luz. Jesús me mostró las implicaciones más amplias, su visión se expandió para revelar un mundo al borde del abismo. Esta no es solo la historia de la India, dijo. Es la historia de la humanidad. Las mismas fuerzas que llevaron a esta tragedia actúan en todas partes.
explotando cada grieta en los cimientos espirituales de su mundo. Pero aún hay tiempo para elegir un camino diferente. Capítulo 4. Dos futuros posibles. La visión cambió, y Jesús me presentó dos caminos para la humanidad, cada uno vívido e innegable. El primer camino era una continuación de la trayectoria actual del mundo. Un descenso a la indiferencia donde la gente ignoraba las raíces espirituales de sus problemas, depositando su fe en la tecnología, la riqueza y el ingenio humano. La escena era aterradora, una cascada de desastres que se desplegaba por todo el mundo. Vi accidentes aéreos, incendios forestales descontrolados, inundaciones que arrasaban ciudades enteras y un colapso social impulsado por el miedo y la división. No se trataba de eventos aleatorios, eran manifestaciones físicas de una batalla espiritual, donde las entidades sombrías se fortalecieron y su influencia se extendió como una plaga. Los desastres desafiaban toda explicación, abrumando incluso los esfuerzos humanos más avanzados por contenerlos. Las técnicas de extinción de incendios fallaron ante las llamas que parecían arder con una intensidad sobrenatural. Las maravillas de la ingeniería se derrumbaron bajo tormentas que azotaron con precisión. Los gobiernos emitieron comunicados y los científicos buscaron respuestas desesperadamente, pero sus soluciones fueron meros apósitos para una herida que requería una sanación más profunda. Si se elige este camino, advirtió Jesús con voz cargada de urgencia, las consecuencias se multiplicarán, y ningún esfuerzo humano será suficiente para detener la marea. El mundo enfrentará pruebas como ninguna otra en su historia, no porque yo lo desee, sino porque la humanidad ha decidido alejarse de mí. El segundo camino irradiaba esperanza, una visión de lo que podría ser si la humanidad volviera a Dios. Vi comunidades despertando por todo el mundo. Sus oraciones se elevaban como faros de luz que penetraban la oscuridad. Familias reunidas en sus hogares no para un entretenimiento vano, sino para una adoración sincera, con voces unidas en la sinceridad. Iglesias que antes estaban vacías de rutina se convirtieron en santuarios de fe genuina, con sus puertas abiertas día y noche para quienes buscaban la verdad. Las personas se alejaron de las influencias tóxicas, el flujo interminable de medios de comunicación divisivos, las ideologías que enfrentaban a sus vecinos, y buscaron lo divino con el corazón abierto. En estos lugares, la atmósfera espiritual cambió drásticamente. Las entidades sombrías que había visto en Ahmedabad se debilitaron, incapaces de penetrar los escudos creados por la fe sincera y la oración colectiva. Los desastres seguían ocurriendo, la humanidad no era inmune a los desafíos de un mundo caído, pero su impacto se mitigó y su propagación se contuvo. Las comunidades que oraban juntas se recuperaron más rápido. Sus vínculos se fortalecieron gracias a un propósito compartido. Los gobiernos descubrieron que sus esfuerzos eran más eficaces cuando se guiaban por la humildad y la sabiduría, en lugar del orgullo. Los científicos descubrieron soluciones que funcionaban en armonía con el mundo natural, como si la divinidad guiara sus manos. El cambio no empieza con líderes ni sistemas, dijo Jesús con una voz llena de compasión y convicción. Empieza en el corazón de mi pueblo. Una sola oración sincera puede cambiar el rumbo espiritual. Un solo corazón entregado por completo a mí puede proteger a una familia, un pueblo, una ciudad. Cuando mi pueblo se une, su luz se convierte en una fortaleza infranqueable para el enemigo. Vi cómo esta renovación se expandía, comenzando con algo pequeño pero creciendo con una fuerza exponencial. Una madre que oraba con sus hijos antes de dormir creó un escudo alrededor de su hogar. Una pequeña iglesia que celebraba servicios religiosos nocturnos se convirtió en un faro para su pueblo. Una comunidad unida para apoyar a los necesitados, compartiendo comida, ofreciendo refugio, escuchando con amor, transformó el panorama espiritual, haciéndolo inhóspito para las fuerzas que prosperaban en la división. La visión no era utópica sino práctica, basada en las decisiones que cada persona podía tomar cada día. La visión se redujo y se concentró en una tierra alejada de las ruinas humeantes de Ahmedabad, los Estados Unidos de América. Capítulo 5. ¿Por qué Estados Unidos debe tener miedo?
Vi sus ciudades, sus horizontes resplandecientes de ambición, sus vastos paisajes, desde ondulantes llanuras hasta imponentes montañas, su gente diversa y motivada, cada una con sus propias esperanzas y luchas. Pero bajo la superficie, vi grietas en los cimientos espirituales de la nación, más profundas y peligrosas de lo que jamás hubiera imaginado. La luz que una vez brilló con fuerza sobre la tierra titilaba, amenazada por una oscuridad creciente. Estados Unidos debe prestar atención, dijo Jesús, con voz cargada de urgencia y dolor. Ha sido bendecida con gran luz, libertad, prosperidad, la capacidad de difundir mi verdad al mundo, pero se tambalea al borde de la oscuridad, con el corazón dividido y la fe menguando. Me mostró una nación donde la fe había sido una piedra angular, una fuente de fortaleza en medio de las pruebas. Vi iglesias llenas de oración ferviente, con sus bancas repletas de familias que buscaban juntas a Dios. Vi comunidades unidas por una creencia compartida, vecinos que se ayudaban entre sí, desconocidos que se hacían amigos gracias a su devoción común. Pero con el paso de las generaciones, esa luz se había apagado. El materialismo había echado raíces, inclinando los corazones hacia la riqueza y la comodidad en lugar del propósito y el sacrificio. La división había fracturado las comunidades, donde la ira y el miedo ahogaban la compasión. La apatía espiritual se había infiltrado incluso entre los que se declaraban creyentes. La fe se había reducido a un ritual, a servicios dominicales sin transformación. Las entidades sombrías que había visto en Ahmedabad también actuaban allí, su influencia era más sutil, pero no menos peligrosa. Susurraban mentiras que alimentaban las dificultades de la nación, que Dios era irrelevante, que la verdad era subjetiva, que el beneficio personal prevalecía sobre el bien común. No necesitaban causar desastres directamente, simplemente amplificaban el orgullo, la codicia y la división ya presentes, creando las condiciones propicias para que las crisis prosperaran. Vi incendios forestales que arrasaban los bosques, con llamas de una ferocidad antinatural que desafiaban la contención. Vi tormentas azotando las costas, con una destrucción implacable, como impulsada por algo más que la naturaleza. Vi malestar social en ciudades divididas por el odio, donde el diálogo dio paso a la violencia. La fuerza de Estados Unidos, su innovación, su libertad, su confianza, se ha convertido en su debilidad, explicó Jesús. Confía en sí mismo, en sus sistemas, en sus logros, más que en mí. Si no regresa a mí con todo su corazón, sus pruebas reflejarán esta tragedia y la superarán. Sin embargo, la visión no carecía de esperanza. Vi destellos de luz por todo el país, lugares donde la gente volvía a Dios. Pequeñas iglesias celebraban vigilias de oración, sus miembros ayunaban y buscaban la verdad juntos. Las familias apagaban sus pantallas y se reunían para leer las escrituras y orar. Sus hogares resplandecían de calidez espiritual. Las comunidades se unían no para protestar ni para la política, sino para servirse mutuamente, alimentando a los hambrientos, albergando a los sin hogar, escuchando a los quebrantados. Jesús me mostró que estos actos eran poderosos, creando fortalezas espirituales que las entidades sombrías no podían penetrar. En estos lugares, los desastres eran menos devastadores. La recuperación era más rápida y la esperanza perduraba. Estados Unidos tiene una opción, dijo Jesús, con una voz que era a la vez una advertencia y una invitación. Regresen a mí, humíllense y sanaré su tierra, o continúen en el orgullo y las consecuencias serán suyas. Se acabó el tiempo de la indecisión. Al desvanecerse las visiones, Jesús se volvió hacia mí, su presencia era más íntima que nunca. Su mirada reflejaba un amor infinito y una urgencia implacable, como si el peso de la eternidad recayera sobre este momento. El tiempo apremia, Rabí, dijo, con una voz que me traspasaba el alma. Has visto lo que te he mostrado, ahora debes decirlo. Aunque muchos se burlen de ti, duden de ti e incluso te odien por ello, no temas su rechazo. Estaré contigo y obraré a través de ti para llegar a quienes tengan el corazón dispuesto. Quise protestar, decirle que no era lo suficientemente fuerte, que no valía, que no estaba preparada para semejante tarea.
Solo era una estudiante de medicina, no una predicadora ni una líder. Pero su mirada acalló mis dudas, llenándome de un coraje que desconocía. Quien tenga oídos, que oiga, dijo, sus palabras fueron una orden final que me marcó profundamente. Quien tenga corazón, que decida. Vayan y no miren atrás. La luz empezó a desvanecerse y sentí una especie de tirón, como si un hilo invisible me atrajera de vuelta a mi cuerpo. El vacío radiante se disolvió, reemplazado por el zumbido estéril de las máquinas y el penetrante aroma antiséptico. Jadeé, con el pecho agitado, mientras abría los ojos de golpe en la UCI del Hospital Civil de Ahmedabad. Médicos y enfermeras me rodeaban, sus rostros reflejaban conmoción, alivio e incredulidad. «Ha vuelto», gritó alguien con la voz temblorosa de emoción. Las máquinas pitaron frenéticamente, registrando el milagro de mi regreso. Me dijeron que llevaba 9 minutos clínicamente muerto, mi corazón se paró tras el choque. Según la lógica médica, debería haber sufrido daño cerebral grave por la falta de oxígeno si hubiera sobrevivido. Sin embargo, mi mente estaba más despejada que nunca. Cada detalle de mi encuentro con Jesús estaba grabado en mi memoria con vívida precisión. Los médicos lo llamaron un milagro, sus voces se susurraron con asombro. Pero yo sabía que era más que eso, era una misión, un propósito que no podía ignorar. El hospital era un escenario de un dolor inimaginable. El accidente se había cobrado tantas vidas, mis compañeros de clase, mis amigos, Samir entre ellos. El dolor era un peso que amenazaba con aplastarme, un dolor constante que me hacía sentir cada respiración pesada. Vi sus rostros en sueños, oí sus risas en momentos de silencio y lloré por el futuro que nunca vivirían. Sin embargo, las palabras de Jesús me dieron fuerzas, una razón para seguir adelante a pesar del dolor. Compartí mi historia con un sacerdote local, el padre Thomas, que me visitó en el hospital. Me escuchó pacientemente, con su rostro curtido, amable pero escéptico, mientras sus ojos escrutaban mi mente en busca de señales de delirio o trauma. Rabbi, dijo con dulzura, has pasado por una experiencia terrible. La mente puede jugar malas pasadas después de una experiencia así. No lo culpé por su duda, mis palabras sonaron a locura incluso para mí. Pero la verdad ardía en mi interior, innegable y urgente. No podía callarme, no cuando Jesús me había ordenado hablar. Empecé a escribir, con las manos temblorosas mientras volcaba mi experiencia en la página. Cada palabra se sentía como un paso de fe, un desafío al miedo que me susurraba que sería ridiculizada, rechazada o algo peor. Escribía para las familias que habían perdido a sus seres queridos, para los sobrevivientes que lidiaban con la culpa, para el mundo que necesitaba escuchar la advertencia antes de que fuera demasiado tarde. Escribía no por fama ni validación, sino porque no tenía otra opción. Esta era mi vocación, mi carga, mi privilegio. No tienen que creerme. No pido su confianza ni su consentimiento. Solo soy un estudiante de medicina de Ahmedabad, y nadie con una historia que parezca imposible. Pero sé lo que vi, lo que sentí, lo que me dijeron, y sé esto, el mundo está en una encrucijada. Las fuerzas que llevaron al accidente de Air India están actuando en todas partes, explotando nuestras debilidades, esperando a que flaqueemos. La próxima tragedia se avecina, ya sea un accidente aéreo, un incendio, una inundación o algo que aún no podemos imaginar, a menos que elijamos un camino diferente. Jesús me mostró que no es demasiado tarde. Podemos volver atrás. Podemos orar. Podemos amar. Podemos reconstruir los cimientos espirituales de nuestro mundo. Empieza contigo, conmigo, con cada corazón que escucha y decide. Cuando llegue el próximo desastre, y ocurrirá si no cambiamos, recordarás estas palabras. La decisión es tuya, el momento es ahora. Capítulo 7, mensaje a los oyentes. A quienes leen o escuchan mi historia, no les hablo como predicador ni como santo, sino como un compañero de viaje, un estudiante de medicina de 24 años que estuvo al borde de la eternidad y regresó con un propósito.
Me llamo Ravi Patel, y los 9 minutos que mi corazón se detuvo durante el accidente del vuelo I-171 de Air India fueron los momentos más intensos de mi vida. En ese tiempo, me presenté ante Jesucristo, bañado por su luz, y vi verdades que han destrozado mi comprensión del mundo. Este mensaje es para ti, ya sea que creas en Dios, cuestiones su existencia o nunca lo hayas pensado. Es para los cansados, los esperanzados, los quebrantados y los que buscan, porque lo que me fue mostrado no es solo una carga que debo llevar, sino un llamado a todos a responder. Sé que mi historia suena imposible, un niño hindú de Ahmedabad, criado con ciencia y libros de texto, que afirma haber conocido a Jesús. Yo mismo lo habría dudado hace un mes. Pero el amor en su mirada, el peso de sus palabras, las visiones que me mostró, son más vívidas que la cama de hospital en la que desperté, más certeros que el dolor que siento por mis amigos que no sobrevivieron. Me mostró que el accidente no fue un simple accidente, sino un síntoma de un mundo que se aleja de la verdad, donde la codicia, el orgullo y la apatía abrieron las puertas a la oscuridad. Me mostró fuerzas oscuras que explotan nuestras decisiones, no para causar desastres directamente, sino para empujarnos hacia ellos amplificando nuestros peores impulsos. Y me mostró la esperanza, un camino donde nuestras oraciones, nuestro amor y nuestra entrega a algo más grande pueden reconstruir lo que se ha roto. No se trata de la religión como la entendía antes, rituales, reglas o tradiciones vacías. Se trata de una relación viva y palpitante con aquel que te conoce mejor que tú mismo. Jesús no me pidió que me convirtiera ni que predicara una doctrina. Me pidió que compartiera una advertencia y una invitación. La advertencia es esta: el tiempo apremia. Las fuerzas que provocaron el colapso actúan en todas partes, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en nuestros corazones. Si seguimos confiando solo en nosotros mismos, buscando la comodidad en lugar de la verdad, dividiendo en lugar de unir, las tragedias se multiplicarán, no porque Dios sea cruel, sino porque hemos elegido un camino que nos lleva a la ruina. La invitación es más simple, pero a la vez más difícil: regresa. Ora, no como una actuación, sino con un corazón sincero, aunque duela. Ama a tu prójimo, no solo con palabras, sino con acciones, compartiendo una comida, escuchando su dolor, apoyándolo en sus luchas. Deja atrás tu orgullo, tu necesidad de controlar, y pide la guía de aquel que ve lo que nosotros no podemos ver. Estos actos, por pequeños que parezcan, son poderosos. Crean luz que repele la oscuridad, escudos que protegen nuestro mundo de las fuerzas que buscan desgarrarlo. Lo vi en su visión: familias orando juntas, comunidades sirviéndose mutuamente, individuos eligiendo la fe por encima del miedo. Cada decisión es una piedra en una fortaleza, un paso hacia la sanación. No necesitas ser perfecto, yo no lo soy. Todavía lucho con el dolor, con la duda, con el peso de este llamado. Pero he aprendido esto: no necesitas todas las respuestas para empezar. Solo necesitas decidir: ¿seguirás el camino que estás recorriendo, esperando que el mundo se arregle solo? ¿O darás un paso, por pequeño que sea, hacia la luz? Jesús dijo: el que tenga oídos, que oiga; el que tenga corazón, que decida. Ese es mi mensaje para ti: escúchalo y decide. No sé qué nos depara el mañana. No sé si enfrentarás una tragedia como la que se llevó a mis amigos, o si tus pruebas serán más silenciosas, ocultas en las dificultades de la vida diaria. Pero sé esto: el mundo nos observa, esperando que elijamos. Cuando llegue el próximo desastre, y llegará si no cambiamos, recordarás estas palabras, no porque sea especial, sino porque son ciertas. Así que, por favor, no esperes, reza, ama, elige la luz. El momento es ahora, y la decisión es tuya. Capítulo 8. Una conclusión y oración por los caídos. Al concluir este relato de la extraordinaria experiencia cercana a la muerte de Ravi Patel, nos maravillamos ante las profundas verdades que ha compartido, verdades que trascienden fronteras, credos y culturas.
Su encuentro con Jesucristo, su visión de las fuerzas espirituales que influyeron en la tragedia del vuelo I-171 de Air India y su urgente llamado a la humanidad a retomar una vida de fe y amor no son solo un testimonio personal, son un faro para un mundo que se tambalea al borde de una crisis espiritual. El accidente que cobró 298 vidas en Ahmedabad fue un duro recordatorio de nuestra fragilidad, una herida que sigue doliendo en los corazones de familias, amigos y comunidades. Sin embargo, en medio de este dolor, la visión de Ravi ofrece un rayo de esperanza, un camino a seguir si decidimos recorrerlo. Esta tragedia no fue solo una falla mecánica ni un descuido humano, fue, como se le mostró a Ravi, la manifestación de un malestar espiritual más profundo. Las entidades sombrías que presenció prosperan donde la fe flaquea, donde la codicia y la apatía erosionan los cimientos de nuestros sistemas, donde nos alejamos de la luz divina que nos ofrece protección y guía. Pero el mensaje de Jesús a Ravi fue claro, no es demasiado tarde. Podemos elegir orar, amar, reconstruir nuestras vidas y comunidades en torno a la verdad que trasciende nuestro mundo efímero. Cada oración sincera, cada acto de compasión, cada corazón vuelto hacia Dios crea una onda de luz que puede disipar la oscuridad. Este no es un llamado a una religión ciega, sino a una relación viva y palpitante con el Creador que nos conoce y nos ama a todos. Al reflexionar sobre las palabras de Ravi, nuestros corazones se conmueven con las 298 almas perdidas en el accidente. Estudiantes como Ravi y Samir, médicos que dedicaron sus vidas a salvar a otros, abuelos que transmiten la sabiduría de generaciones, niños cuya risa nunca volverá a llenar sus hogares. Su ausencia deja un vacío indescriptible, un dolor que perdura en los momentos de tranquilidad de quienes los aman. No podemos deshacer la tragedia, pero podemos honrar su memoria atendiendo a la advertencia y abrazando la esperanza que Ravi compartió. Sus vidas, aunque truncadas, no fueron en vano, si su pérdida nos hace reflexionar sobre la urgencia del momento. Detengámonos ahora para ofrecer una oración por los que perecieron, por sus familias y por un mundo que necesita sanación. Padre Celestial, Creador de todos, cuyo amor no conoce límites, venimos ante ti con el corazón apesadumbrado, lamentando la pérdida de las 298 almas que perdieron la vida en la tragedia del primer 171 de Air India. Tú conoces a cada uno de ellos por su nombre, sus esperanzas, sus sueños, sus risas, sus lágrimas. Los encomendamos a tu abrazo eterno, donde el dolor y la tristeza ya no existen y descansan en la luz de tu presencia. Consuela a sus familias, cuyos corazones están destrozados por el dolor. Envuélvelos en tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Sana a los sobrevivientes como Ravi, que cargan con el peso de esta pérdida, y dales fuerza para llevar el mensaje que les has confiado. Señor, oramos por nuestro mundo, tan a menudo sumido en la división, el orgullo y la apatía. Despiértanos a la verdad que Ravi compartió, que nuestras decisiones moldean no solo nuestras vidas, sino también la esencia espiritual de nuestra existencia. Enséñanos a orar con sinceridad, a amar con valentía, a vivir con humildad. Que el recuerdo de quienes hemos perdido nos inspire a construir comunidades de luz donde reine tu amor y las fuerzas de la oscuridad no prevalezcan. Guíanos, Padre, para elegir el camino de la esperanza, para regresar a ti con todo nuestro corazón y para honrar a los caídos viviendo vidas que reflejen tu verdad. Oramos esto en el nombre de Jesucristo, cuyo amor y sacrificio iluminan el camino incluso en los momentos más oscuros. Amén. Al cerrar este capítulo, transmitamos el mensaje de Ravi, no como una historia de desesperación, sino como un llamado a la acción. El mundo se encuentra en una encrucijada, y la decisión es nuestra. ¿Seguiremos por el camino de la indiferencia, invitando a más tragedias, o daremos marcha atrás? ¿Con una oración, un acto de amor, un corazón entregado a la vez? Las 298 vidas perdidas en Ahmedabad nos instan a elegir con sabiduría. Su memoria lo exige, su legado depende de ello. Honrémoslos eligiendo la luz, la fe, la vida. Ha llegado el momento.